Hola, buenas tardes. Ojalá que ustedes tuvieran un buen fin de semana y que se sientan listos para continuar en esta segunda semana de la escuela. Hoy nosotros vamos a empezar una unidad nueva. En esta unidad vamos a leer un libro, una novela primero, y segundo, después de terminar el libro, nosotros vamos a mirar una película. Es una de mis favoritas que se relaciona con la información en la novela y la información que les voy a presentar ahora. Antes de empezar el libro, quiero que sepan, eso quiere decir I want you all to know, quiero que sepan un poco sobre esta época, this period, esta época o este momento en la historia de Argentina y qué estaba pasando durante ese tiempo. Um, Durante ese tiempo se refiere como la guerra sucia. Ustedes recuerdan la palabra guerra, war, y sucia, dirty. En realidad, el nombre, la guerra sucia, no es el nombre que el gobierno de Argentina usa para referir a esta guerra, pero se conoce en la historia como la guerra sucia. Entonces, es por eso que usamos este nombre. Ok, ahora vamos a aprender un poco sobre qué era la Guerra Sucia de Argentina. La Guerra Sucia fue una guerra que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983, entonces más o menos 7 años. No fue una guerra entre dos países, fue una guerra civil, fue una guerra entre el gobierno de Argentina y la gente de Argentina. Durante ese tiempo, muchos argentinos estaban desilusionados con el gobierno y por eso se asociaban con el socialismo. El gobierno vio eso como una amenaza. Recuerda, amenaza es un threat, una amenaza y por eso atacó a todas las personas asociadas con el socialismo. El gobierno atacó a los activistas políticos y estudiantes universitarios que protestaban en contra del gobierno. Ahora, quiero que ustedes piensen por un momento, el año pasado, entonces tal vez Mateo, tú no vas a poder responder a esta pregunta porque no estuviste aquí con nosotros, pero los otros estudiantes el año pasado, nosotros leímos otro libro y estudiamos otra época en la historia de un país en Centroamérica que también tenía una guerra civil. ¿Ustedes recuerdan de qué estoy hablando? Sí, bueno, ojalá que tuvieron razón. Estoy hablando de El Salvador y el gobierno y la guerra allí. Um, los dos eran similares porque en los dos la división entre el gobierno, que más o menos fue una dictadura en que la gente no tenía poder o los derechos, the rights, para hacer decisiones relacionadas al gobierno. Era este lado de la dictadura, the dictatorship, y el otro lado eran la gente que querían algo completamente diferente, algo más como el socialismo que existía en otras partes del mundo. Una de las diferencias entre la guerra en Argentina y la guerra en El Salvador eran las personas que estaban luchando, fighting, las personas que estaban luchando la guerra. En El Salvador, la oposición del gobierno era la gente muy, muy pobre, que no tenía ningunos derechos. Y ellos y las personas luchando para la gente pobre eran las guerrillas que se escondieron en los bosques y durante las noches ellos salieron y había estas batallas, estas batallas violentas entre los soldados del gobierno y las guerrillas. Entonces los dos lados eran la gente pobre, los campesinos, los peasants y el gobierno. En contraste, la guerra en Argentina, los dos lados eran como el gobierno y las personas intelectuales, las personas que tenían ideas diferentes, que sabían que en otras partes del mundo había otros sistemas y esas personas
sabían de esos otros sistemas, ellos leyeron sobre estos otros sistemas y ellos querían algo diferente. Entonces, los activistas que estaban luchando, fighting en contra del gobierno, eran la gente, perdón, educada. Entonces, no era la gente súper pobre que no tenía ninguna educación. Estas personas sí tenían educación y el gobierno miraba a esta gente como una amenaza a la dictadura que tenían y que querían mantener. El gobierno mató a muchas de estas personas, pero otras personas desaparecieron misteriosamente. Eso quiere decir que sí, fue obvio que estaba matando a personas en las calles, fue obvio, pueden mirar las víctimas allí, pero también había miles de personas que desaparecieron misteriosamente, que una noche, que un día estaban allí y el día próximo que que no estaban, que nunca regresaron a sus trabajos o a sus apartamentos, sus casas, etcétera. Durante ese tiempo, entre 9,000 y 30,000, y nota que eso no representa 9,000, que el punto representa como una coma en inglés para representar los thousands. Entonces, eso es 9,000 y 30,000. Entre 9,000 y 30,000 personas desaparecieron entre 1976 y 1983. Entonces, un gran número, pero no saben exactamente cuántas personas. Las personas que desaparecieron se llaman los desaparecidos, the disappeared. Las personas que desaparecieron misteriosamente. Las familias de los desaparecidos sabían que sus hijos estaban protestando en contra del gobierno. No fue un secreto. Ellos sabían por sus conversaciones que sus hijos estaban muy desilusionados y que estaban protestando. También sabían las familias que el gobierno vio a ellos, a sus hijos, como una amenaza. Por eso las familias piensan que el gobierno fue responsable por su desaparición. Para las familias que no había ninguna duda, there was no doubt, las personas responsables por la desaparición de sus hijos. Este hombre se llama Jorge Rafael Videla. Él fue el dictador de Argentina entre 1976 y 1981. Muchas personas piensan que su gobierno fue responsable por las desapariciones, pero el gobierno no ha emitido eso. El gobierno solo dice que no sabe ni por qué desaparecieron y dónde están estas personas desaparecidas. Entonces el gobierno no ha emitido ninguna responsabilidad, no les ha ayudado a las personas buscando a sus familiares y que dice que, bueno, sí, las personas desaparecieron, pero nosotros no sabemos por qué. Las familias de los desaparecidos buscaron a ellos y también buscaron información sobre su desaparición, pero el gobierno no les ayudó y por eso no los encontraron. Vamos a mirar es corto, sobre unas madres que estaban buscando a sus hijos. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios.
En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres. Miles en todo el país. Miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero que... Ay, es muy difícil mirar. Tú puedes ver la desesperación que tenían estas madres sin saber qué les había pasado a sus hijos. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. Ok, perdón. Las familias de los desaparecidos están convencidos de que el gobierno fue responsable. Muchos familiares formaron organizaciones para llamar atención a la situación y también para acusar al gobierno. Y cuando yo digo llamar atención, no estoy hablando solamente para llamar atención a llamar atención dentro de Argentina, pero llamar atención al mundo, llamar atención del mundo para que sepan. Y mi pregunta para ustedes es ¿por qué? ¿Por qué querían que supiera el mundo lo que estaba pasando en Argentina? ¿Cómo eso les va a ayudar? La organización más famosa de los familiares de los desaparecidos se llama Las Madres de la Plaza de Mayo. La organización consiste en las madres de hijos desaparecidos. Todos los jueves hasta ahora. Entonces, eso empezó hace 40 años en el pasado. Eso empezó en los años 70, en the 70s, durante esa época, during this period. Ellos empezaron y ahora continúan. Ellos han seguido, they have continued dentro de esos 40 años. Todos los jueves hasta ahora las madres protestan en la Plaza de Mayo. Esta es la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es una plaza en Argentina, la capital de Argentina. Es una plaza en Buenos Aires, la capital de Argentina. La plaza está enfrente de la Casa Rosada. Aquí está la Casa Rosada. La Casa Rosada es como la Casa Blanca en los Estados Unidos. Es el lugar donde trabaja el presidente de Argentina. Entonces, similar, ¿verdad? Tenemos nosotros la Casa Blanca y en Argentina tienen la Casa Rosada. ¿Por qué piensan ustedes que ellos protestan enfrente de la Casa Rosada? ¿Por qué allí? El símbolo de la organización es un pañuelo. Ese es un pañuelo. Pañuelo es un handkerchief. Es un pañuelo blanco porque las madres llevan los pañuelos blancos cuando protestan. Entonces, aquí es parte de la plaza donde las madres caminan, donde protestan, y en la plaza hay un círculo, y en el círculo se forma no con una línea, pero el círculo forma con este símbolo de los pañuelos. Entonces hay muchos pañuelos en la forma de un círculo en la plaza donde las madres protestan. Usa el color blanco porque representa o simboliza la inocencia de sus hijos. Las madres también llevan fotos en las manos de sus hijos. Mientras marchan, gritan los nombres de sus hijos desaparecidos. Entonces, ellos gritan el nombre de la persona. Después de gritar el nombre de su hijo desaparecido, todas las otras personas en la Plaza de Mayo gritan presente. Esto simboliza que todavía están presentes en las memorias y corazones de sus familias. Ay.
perdón. Yo no sabía, yo pensaba que había más, pero eso es todo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. También ustedes van a hacer un poco de, una lectura sobre esta misma información y van a responder a preguntas. Ojalá que tengan un día excelente y nos vemos más tarde. Hasta luego. Chao.